Y si antes mencionábamos que las monjas clarisas se habían hecho cuenta de Instagram, las redes sociales son el tema que nos ocupan ahora, pero por un tema un poco diferente, la adicción que existe a este tipo de plataformas. ¿Son las redes sociales adictivas? La Unión Europea parece creer que sí. El País. Bruselas inicia una investigación contra Meta por los efectos negativos de sus redes en la salud de los menores. El Mundo. Bruselas abre una infracción a Meta por considerar que fomenta la adicción de los menores. En los últimos años han sido varias las propuestas de la Unión Europea. El Periódico. El Parlamento Europeo pide nuevas normas para combatir la adicción de los menores a las redes sociales. La Vanguardia. Europa quiere eliminar el scroll ilimitado y el autoplay para frenar la adicción a las redes. Eldiario.es. Europa se moviliza para acabar con el diseño adictivo, la nicotina de Facebook, Instagram y TikTok. Los datos cada vez son más preocupantes. El País. Las terapias contra las adicciones al juego y las pantallas aumentan un 24% en un año en Cataluña. Infobae. 1 de cada 3 adolescentes sufrirá adicción a las redes sociales. ¿Por qué está aumentando tanto esta adicción? ¿Deberían los menores tener limitado el uso del móvil a unas horas por semana? ¿Conseguirá la Unión Europea sacar adelante una ley? Lo analizamos con nuestros invitados. Pues además hoy es el Día Mundial de Internet, esa herramienta que nos permite precisamente acceder de manera ilimitada a todos esos contenidos. Señora Serrat, ¿qué opina usted de este tema? Bueno, pues voy a empezar por el final y diciendo que es muy difícil en estos momentos poner paredes al campo, y las redes sociales se han integrado, la tecnología se ha integrado en nuestra realidad social con sus cosas buenas y con sus problemas, y evidentemente la ponderación de riesgos, beneficios, de regulación y limitación de usos es la realidad a la que nos vamos a tener que enfrentar en el futuro. Pero sí hay una realidad, y es que las redes sociales son adictivas. Es cierto que todavía no se han incluido dentro de las clasificaciones de las enfermedades mentales los trastornos de adicción a Internet, pero la OMS ya ha reconocido sí los trastornos del juego. Cuando hablamos de trastornos de adicción a Internet, ¿de qué estamos hablando? De un trastorno de conducta que lleva al uso compulsivo y a la imposibilidad de un control voluntario del acceso a las redes sociales. Hay distintos tipos de adicciones en Internet. Una puede ser la adicción a los videojuegos, puede ser a la relación de las relaciones interpersonales, puede ser la adicción a las compras o al intercambio de bienes, fomentado también por los bitcoin, por las criptomonedas. Puede haber otro tipo, ¿no?, de adicciones vinculadas siempre al uso de las tecnologías. Por ejemplo, una búsqueda excesiva de información. Hay gente que está enganchada de forma continua a la búsqueda de nuevas noticias. El problema se genera cuando uno pierde el control sobre el uso, y para eso se han descrito ya una serie de alteraciones, incluso neurológicas, en la zona frontal, que es la zona donde tenemos la capacidad de atención, de planificación y de decisión. Se han descrito alteraciones neuroquímicas y se viene diciendo que en aquellos casos en que hay una disminución de serotonina o dopamina, que son neurotransmisores cerebrales, Internet produce, igual que la heroína o la morfina, un incremento de su producción, y por eso resultan adictivas. Por eso uno de los tratamientos es precisamente utilizar fármacos para ese tipo de sustancias. Luego ya se han empezado a describir cuáles son los trastornos que sufren las personas que tienen tipo de adicción, que van desde trastornos físicos vinculados al sedentarismo y al aislamiento, pero también la pérdida de visión de la realidad, o problemas psíquicos como trastornos de conducta, irritabilidad, agresividad, y problemas sociales como la disminución en el rendimiento, en el estudio o en el trabajo. Hay un estudio en la Unión Europea en el que participaron, patrocinado o financiado por la Comisión Europea, en el que participaron 7 países, si no recuerdo mal, eran Grecia, Holanda, Alemania, Polonia, España,
España, me faltan dos, o sea, me faltan dos más, pero sí hago referencia a ellos porque una de las conclusiones de ese estudio es que en España la adicción de los adolescentes a las redes está en torno a un 21,2%, mientras que la media de todos los países está en un 12,7%. Por lo tanto, tenemos, y que cuadra un poco con ese dato, ¿no?, de incremento de demanda de asistencias, sobre todo en niños y menores, con tendencia, ¿no?, a desarrollar ese tipo de adicciones. Todas las adicciones son malas y la de Internet no deja de serlo. Y yo creo que la solución pasa por la educación responsable en el uso de las tecnologías. Y lo tengo que llevar a la educación porque, si nos damos cuenta, en los últimos años hemos potenciado el uso de recursos tecnológicos en las aulas desde edades muy tempranas. Y en muchos países europeos ya han hecho un paso atrás, limitando el uso de esos recursos, de tablets, de conexiones con ordenador, hasta edades más avanzadas. Por lo tanto, ni se trata de sembrar alarma a los padres y neurotizarlos con el uso del móvil por los niños, pero sí se trata de hacer una educación responsable y limitada en el tiempo. Eso es fácil de decir, pero difícil de conseguir cuando uno se da cuenta, cuando sale por la calle, cuando ves grupos de jóvenes que están sentados en la misma mesa y cada uno está con su móvil mandándose la comunicación por WhatsApp. Pero ponerle puertas a este campo es complicado. Señora Fernández. Sí, claro, es adictivo. Crea adicción en toda la población, porque también hay personas adultas adictas a las redes, pero lo peligroso es la adicción que empiece a crear en los menores, ¿no? Jóvenes y menores. En algún momento he leído, no recuerdo ahora el porcentaje que había, que ya entraba en Internet a partir de los 7 años. Sí. Claro, cuando todavía una persona no está, su cerebro no está construido, dijéramos tú, no, eso te puede hacer muchísimo daño, y de hecho están haciendo mucho daño. Que hay investigaciones, pero que todavía se tiene que investigar más para ver realmente la causa-efecto que hay con patologías, como bien decía Dolores, que ya están existiendo. De hecho las hay, pero habrá que seguir investigando para ver realmente hasta dónde llega esos efectos, ¿no? El tema de las depresiones, los intentos de suicidio, que también han subido mucho en los últimos años, de los jóvenes, de la gente joven, la violencia entre los grupos, entre los chavales, esa falta de ver lo que es la realidad porque estás en otro mundo distinto, que es dentro de una red determinada, y te crees lo que ahí te dicen sin contrastar de ninguna manera, y por lo tanto eso va conformando una personalidad que evidentemente no da lugar a que sea una mente reflexiva, a que estudie por aquí, por allá, vea de un lado o de otro, porque está metido en ese núcleo cerrado. Y como digo, eso crea pues depresión fijo y mucha falta de autoestima, ¿no? Leía en uno de los artículos que he visto, una joven de 20 años, ya con 20, que ha tenido que dejar, estaba en el psicólogo, ha tenido que dejar Instagram, lo ha cerrado porque estaba entrando en un estado muy, muy problemático de salud mental. Porque claro, cuando tú ves una foto de alguien que sale ahí con todos los filtros, con todas las formas estas que se hacen las fotos, a determinada edad, todo el mundo quiere imitar y ser igual como esa. Y luego, si resulta que tú pones la misma foto, pones otra y nadie te dice me gusta, eso hace que tengas, como digo, una falta de autoestima que al final repercute en tu propia personalidad. Y entonces hablamos de Instagram, pero podemos hablar de grupos de WhatsApp donde también hay acoso y violencia, y en fin, de todo tipo de redes. Entonces, claro, soluciones, como decía Dolores, son difíciles, pero hay que ponerlas. Lo que se ha hecho por parte de la Unión Europea de denunciar a Meta, una de las empresas, pues la de Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, por determinados contenidos o porque no cumple
con las limitaciones que pudieran tener dentro de sus contenidos en las redes sociales, es una de ellas. Las empresas también pueden hacer algo, igual que han metido ahí todos los contenidos absolutamente sin ningún tipo de limitación, pues eso lo pueden hacer. Evidentemente la educación fundamental, las familias y en fin, y el encontrar, el que los jóvenes encuentren otras formas de relacionarse y de ocio que tengan que ver con la convivencia en sociedad. En sociedad, quiero decir, en la calle, con el vecino, con el amigo, no solo dentro de esa red social que cada uno se ha metido y no puede salir de ahí, ¿no? Y la cantidad de horas que les echa al día, que evidentemente también repercute en su formación, ¿no? Y en el nivel de sus estudios. Pues, por puntualizar, sí, una cosa, desde el ámbito de la psiquiatría y de los expertos en salud mental, una cosa que se discute es si la adicción es causa de los trastornos o los trastornos son causa de la adicción, que ese es uno de los grandes debates, que es lo que ha llevado a que todavía no estén incluidos como trastornos especiales en las redes. Y la segunda cuestión que quería puntualizar es la relación que existe entre el uso de las redes sociales y la ciberdelincuencia, desde las ludopatías, que también la generan, a sobre todo la violencia sexual y el cibercrimen, el ciberacoso. Eso sí que está demostrado, esos son hechos, y ahora lo que hay que trabajar es con normas que por lo menos limiten los problemas que en estos momentos se están detectando. Pues conforme avanza la tecnología, tenemos que avanzar nosotros también como sociedad en la creación de esas normas, también por supuesto en la educación y en medidas como por ejemplo poner fin a ese scroll infinito, porque no sé si les ha pasado a ustedes, pero igual una vez empiezas y te das cuenta que han pasado media hora, 40 minutos y ni siquiera te has dado cuenta. Pero no nos queda tiempo para más. Ana Fernández, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias, buenas tardes. Dolores Serrat, igualmente, gracias por estar aquí. Un placer, como siempre. Y hasta aquí ha llegado ese repaso a la actualidad que marca no solo nuestro país, sino también el mundo.